Dios les bendiga y les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Dios de los cielos obrando en cada familia, cada hombre, cada mujer, cada siervo, cada sierva, cada joven, niños. El Señor bendiga a las personas a la tercera edad, que sea el Señor llenándolos cada día más de su fuerza, que sea el Señor llenándolos cada día más de salud, para que sigan impartiendo la palabra del Señor, y los que no, para que tengan la oportunidad de conocer al Rey de Gloria. Amén. Es un placer para mí estar nuevamente entre ustedes, el cual estaremos hablando hoy en el capítulo 6 de Génesis. Y es un placer poder compartir la palabra del Señor con todos los que nos ven en el canal. Amén. Esta noche estaremos hablando en el capítulo 6 sobre la maldad de los hombres, la maldad que en los hombres se desató en aquel tiempo, la cual después que Caín mató a su hermano Abel, después que vino la descendencia de Adán, la descendencia de Caín, de Seth, de todos ellos, la cual hablaba también de Lamé, de Nos, de tantos hombres que vinieron de la descendencia de Adán. Pero acá vamos a compartir y vamos a hablar unos puntos muy importantes, los cuales nos habla sobre la caída de los ángeles, los ángeles que cayeron cuando hubo la gran rebelión de Lucifer contra Dios. Y aquí estaremos compartiendo esta noche la palabra del Señor en una parte importante en esta noche, la cual dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas. Y dice así, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo que hablaba en el capítulo de anoche, que Dios fue el que acortó los años del hombre. ¿Por causa de qué? Por causa de su maldad. ¿Por qué? Porque el hombre vivía todo el tiempo con perversidades, con cosas que desagradaban a Dios. Y acá nos habla que Dios dijo que el hombre viviría 120 años por causa de su pecado. Y dice, había un gigante en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces nos habla acá en el capítulo 1, nos habla sobre la maldad de Dios. En el capítulo 6, versículo 1, nos habla sobre cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. Esto podrían ser la descendencia de Seth y de Caín, los cuales fueron los que quedaron en ese tiempo. Pero dice la palabra del Señor, y dijo, entonces dice que los hijos de Dios, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué quiere decir esto? Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿A qué se refiere esto? En el versículo 2, los hijos de Dios, se habla y se dice que fueron los ángeles caídos, los cuales cayeron con Lucifer a causa de la rebelión, ¿verdad? Porque acá en la Biblia de Estudios nos dice de la siguiente manera. Dice, los hijos de Dios descrito aquí se refiere a los ángeles caídos, que compartieron la suerte de Lucifer, quien encabezó una rebelión contra Dios en un momento en la eternidad pasada, para estropear el linaje humano, por medio del cual finalmente el Mesías vendría. Ellos intentarían corromper ese linaje, y al casarse con las hijas de los hombres, que por consiguiente produciría una raza impura, por así decirlo,
Dice, de la cual por lo menos algunos de esta prole resultaron ser gigantes. De todos modos, todos los que resultaron de dicha unión fueron manchados. Dice, el término hijo de Dios en el Antiguo Testamento, por lo menos como se emplea aquí, nunca se usa para referirse a seres humanos, sino siempre para referirse a los ángeles, ya sean justos o caídos. En Job capítulo 1, 6 y 2, 1 nos habla sobre los ángeles. Dice, en su breve epístola, Judas menciona a estos ángeles. Él dijo que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia habitación. Luego dijo cuál fue su pecado. Fueron en pos de la carne extraña contra la naturaleza. Tocante a esto, Judas también dijo que Dios los ha reservado bajo oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Judas, versículos 6 y 7. Tremendo. Dice la palabra del Señor en Job capítulo 1 y 6 y 2, 1, habla cuando los ángeles o cuando Lucifer se presentó delante de Dios para acusar a Job. Entonces, estos ángeles se corrompieron o se rebelaron contra Dios por seguir a Lucifer, que liderizaba aquella rebelión, y ellos fueron destronados, fueron lanzados a la tierra. Y dice que se llegaron a las mujeres de los hombres, a las hijas de los hombres, y de ahí se crearon gigantes. Es tremenda la historia o lo que narra la palabra del Señor, porque todo acontece por algo. Pero dice la palabra del Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces nos dice la palabra del Señor acá en el versículo 7, que Dios Jehová que iba a arrancar, a destruir. Eso quería decir raeré. Destruir, arrancar, eliminar. Dice, de sobre la faz de la tierra los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia. ¿Por qué? Se puede decir que los hombres habían caído con tanta maldad y tan bajo, que Dios se arrepintió de haberlos creado. Se arrepintió Dios de haberlos hecho. Pero dice la palabra del Señor que Noé halló gracia delante de la presencia de Dios. Noé halló gracia, la cual Dios bendijo a Noé, porque Noé era temeroso de Dios. Por eso hablábamos en el capítulo 5, al día de anoche, donde dice en el versículo 30, vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec. Pero dice, llamó su nombre Noé, en el capítulo 5, versículo 29. Por eso le decía yo a ustedes en capítulo 4, hablábamos que nosotros a veces marcamos a nuestros hijos con el nombre. Le colocamos unos nombres, los cuales, sin darnos cuenta muchas veces, los marcamos. Noé ya estaba marcado de su nacimiento, porque su papá le puso Noé. Dice, esto es consuelo o descanso. O sea, el consuelo de la humanidad venía por medio de Noé, o el descanso venía por medio de Noé. Lo que pasa es que ellos no le creyeron. Lo que pasa es que la gente estaba tan pervertida y tan contaminada, que no creían en lo que Noé le decía. No creían, y en vez de unirse a Noé, lo que hicieron fue burlarse de él. Pero nos habla acá, en la Biblia de Estudio dice, en el capítulo 7, cuando Dios dijo que iba a raer de la tierra todo ser viviente. Dice, la maldad del hombre había llegado a ser tan grande que si Dios no hubiera hecho esto,
Finalmente el hombre se habría destruido, aunque habría tomado mucho más tiempo. El pecado tiene que ser juzgado e inevitablemente será juzgado. El reino animal se hizo para el hombre, y si el hombre es destruido, no hay más propósito ni motivo para el reino animal. Por lo tanto, también debe ser destruido. Entonces nos habla acá la palabra del Señor. Y nos dice la palabra del Señor sobre la maldad del hombre, la cual el hombre cayó cayó tan bajo por su pecado que Dios dijo, los destruiré. Se arrepintió Dios de haberlos creado. Y con ellos, junto con ellos, también los animales. Iba a destruir los animales porque ya no había, como se dice acá, la Biblia estudió, ya no había como un propósito que los animales continuaran. Pero Noé halló gracia delante de la presencia de Dios, y al hallar gracia delante de la presencia de Dios, algo cambió. Algo cambió que hubo una oportunidad para la humanidad o para la ascendencia que vendría. Dice así en el versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Dice que Noé era varón justo. Era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué? Porque no se pervirtió con el pecado de los demás. No se pervirtió ni anduvo en el pecado los cuales andaban la demás descendencia en ese tiempo o el resto de la humanidad. Y qué hermoso, que un hombre, solamente un hombre, no se pervierta. Mientras que todos están pervertidos, mientras que todos andan en la maldad, Noé era temeroso de Dios. Y dice así, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. Todos los habitantes en ese momento, todos los habitantes de la tierra estaban totalmente corrompidos. Estaban totalmente en pecado, en inmundicia. Pero dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Tremendo. Dios habló con Noé y le dijo lo que iba a hacer. Le comentó lo que iba a hacer. Por eso es que hay tantas cosas que Dios nos muestra, que Dios tiene cuidado de lo más mínimo. De lo más mínimo, porque Dios pudo haberse llevado a Noé con sus hijos, como se llevó a Enoc, como se llevó a Elías. Pero no, le estaba diciendo lo que iba a hacer, porque había una nueva oportunidad para la humanidad que vendría. Y le dijo Dios, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca, y la casa la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Maravilloso, porque Dios le daba hasta la medida y todo a Noé. Entonces, es maravilloso cuando Dios está en el asunto, cuando Dios es el diseñador de todo. Porque dice acá que era de largo 22.86 metros y de ancho 13.72 metros. 22 metros. Es un arca grande, un barco grande, 22 metros. Pero dice, y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Dice, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba,
y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. O sea que el arca tenía 3 pisos. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Dios le estaba diciendo a Noé lo que iba a acontecer. Dios le estaba diciendo a Noé lo que iba a pasar. A pesar que cuando ese tiempo no había llovido aún. Y eso es lo más tremendo, es que Dios te pone a creer o a confiar en cosas sobrenaturales, en lo que no has visto, en lo que quizás es imposible, pero para Dios todo es posible. Dice que de Dios que iba a tener un gran diluvio, pero no había llovido. ¿Cómo Noé creyó en lo que Dios le estaba diciendo? Porque él confiaba en Dios, él creía en lo que Dios le decía. Dice, se refiere a todas esas cosas en la sección de los peces en la mar. ¿Por qué? Porque los peces no iban a morir. Pero dice el 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Las personas que se salvaron, 8 personas. Porque Dios hizo un pacto con Noé. Porque Dios es un Dios de pacto. Y Dios dice la palabra del Señor. Escribe Dios el pacto. Porque más adelante lo estaremos viendo cuando Dios escribía el pacto con Abraham. Dice así. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dice que Dios le dijo, toma de cada especie, de cada animales, 2, el cazar, la pareja, por decir así. Lo que muchos no han entendido, lo que hablábamos hace del capítulo 1, que Dios creó al hombre para que estuviera con una mujer y a la mujer para que estuviera con un hombre. No al hombre para que estuviera con un hombre o la mujer con una mujer. Así mismo hizo con los animales y los hizo en pareja. Macho y hembra los creó para que se reprodujeran. Entonces Dios dijo que metiera o introdujera un cazar o la pareja de cada animal para que así siguieran reproduciéndose. Dice acá en el capítulo 21, dice, sin saber cuánto tiempo las aguas del diluvio permanecerían en la tierra, al parecer Noé llenó la nave hasta estar repleta de provisiones. No hay nada más sobresaliente que se pueda decir de cualquier hombre. Pero dice la palabra del Señor que cuando Dios le dijo a Noé, almacena todo el alimento que pueda, todo lo de comida, almacénalo, porque te servirá. Si nos ponemos a ver qué cantidad de alimento tuvo que almacenar Noé para alimentar a su familia y para alimentar también a los animales. Porque cuando cayó el diluvio era solo lluvia y solo agua. Por todos lados estaban rodeados de agua. Entonces, nos podemos ver y que Dios es grande y Dios es maravilloso. Y para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Dios es un Dios justo, es un Dios perfecto. Dios es un Dios que todo lo puede. Por eso es omnipotente, por eso es omnisciente, por eso omnipresente, porque Él todo lo sabe y todo lo puede. El salmista David decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Donde yo vaya, tú estarás conmigo. Si me voy a Seol, allá estarás tú. Si me voy a profundidades del mar, allí estarás tú. O sea, para Dios no hay nada oculto. Dios todo lo sabe. Por eso debemos andar
en rectitud y decirle a Dios, Señor, ayúdame a andar en santidad. Ayúdame a andar en santidad porque sin santidad, dice la palabra del Señor, nadie verá a Dios. Entonces debemos andar en santidad. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga y Dios te guarde.